¿Qué sabes del origen del mal? ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Habrá un juicio? Usted y yo debemos de pertenecer en una minoría que piensa que existe el pecado. Sí, no se sorprenda, la gran mayoría de personas piensa que el pecado es un concepto obsoleto, que no puede sobrevivir en esta era de libertad. Para usted que desea alcanzar a estas personas, presentamos el origen del mal, para que ayude a aquellas personas a entender que el mal es un intruso que Dios finalmente extirpará. El responsable del origen del pecado es el diablo o Satanás. Él es el que inició el pecado en el cielo, pero Jesús ha hecho todo lo necesario para deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La narración sagrada nos cuenta que Satanás utilizó a la serpiente para engañar a Eva. Ella se encontraba cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3 versículo 1. Donde dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dios había dado al hombre la potestad de comer de todos los árboles del huerto. Solamente se había conservado uno, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Sabía el hombre, por la propia boca de Dios, que la transgresión se pagaría con la muerte. La muerte aún no había hecho su ingreso penoso a este mundo. Dios le explicó a la primera pareja lo que esto representaba, lo terrible que era, y les alertó de la presencia del enemigo. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, como señalamos, el hombre por decisión propia iba a tener conocimiento práctico del mal y de sus terribles consecuencias. Génesis capítulo 2, versículo 9 nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunas personas no comprenden cómo seres perfectos como Adán o Eva pudieron pecar. Asocian a la perfección a la impecabilidad, y les resulta difícil entender la caída. Justamente la perfección de nuestros primeros padres incluía su capacidad de elegir libremente, elegir entre el bien y el mal. Eran entidades libres, no robots que obedecen señales sin pensar o valorar. El hombre fue creado para ser un agente libre y decidir si quería o no amar y honrar a su creador. Así han sido y serán todas las criaturas de Dios. La perfección de nuestros primeros padres incluía entonces el libre albedrío, la capacidad de decidir voluntariamente por el bien o el mal. No necesitaban conocer el mal para evitarlo, estaban en plena capacidad de reconocerlo. He escuchado a personas que sostienen que debemos dejar que los niños y jóvenes experimenten el mal para que conozcan sus consecuencias. Es una idea implantada en las mentes por el enemigo de Dios. Dios enseñó a Adán y Eva lo que era el bien y cómo evitar el mal. No los sometió a un desarrollo de prueba y error como algunos argumentan. El ejercicio continuo del mal que ha caracterizado a la humanidad durante esto aproximadamente 6.000 años, desde la caída, nos ha colocado a nosotros en condición aún más difícil que la que afrontaron los padres de nuestra raza. Hoy nuestras tendencias heredadas al mal durante tantos años hacen que la obra del Espíritu Santo sea aún más necesaria para capacitarnos para vencer el mal y para desarrollar caracteres a la semejanza de Dios. Volviendo a la situación anterior, se me ocurre pensar que algunas personas también podrían cuestionar cómo Eva se acercó a la serpiente y normalmente las personas y especialmente las mujeres normalmente les temen y las encuentran repulsivas. Bueno, lo primero es que la escena ocurre en un ambiente edénico, donde los animales no eran como hoy, un peligro y estaban sometidos al hombre. Lo segundo es que la serpiente no era como nosotros la vemos hoy. Era un animal hermoso y atractivo. Quiero que note que cuando Dios maldice a la serpiente, luego de la caída de Adán y Eva, le dice que se arrastrará, lo que indica que antes de la caída no se arrastraba. La maldición de Dios transformó a la serpiente para que sea un recordativo de la caída de nuestros primeros padres y seguirá siendo una señal. Génesis capítulo 3 versículo 14. Yo puedo imaginar la escena: un bello animal, atrayente a los ojos, seguramente brillando al sol, comiendo el fruto prohibido y maravilla, hablando a la mujer. El pecado siempre ha mostrado un lado seductor hacia las personas, ocultando su deformidad bajo la aparente belleza de lo prohibido. Eva trabó conversación con el enemigo disfrazado. Primera recomendación:
Nunca deberíamos colocarnos en forma innecesaria, en situaciones en las que podamos ser tentados. Eva se aproximó a ese lugar sola, se puso en peligro innecesariamente. Un concepto extra. La Biblia no sostiene cuál era el fruto prohibido. Normalmente se habla de la manzana, pero no hay forma de saber qué fruto era. Yo pienso que ese árbol, en lo referente al tipo del fruto, era uno entre muchos, solamente que tenía el sello de la prohibición de Dios. Algunos de nosotros no entendemos por qué un árbol es distinto de otro, o por qué un día es diferente a otro, sábado versus domingo. La respuesta es sencilla, porque Dios así lo ha señalado. Génesis capítulo 3 versículos 2 al 5. Segunda recomendación. No dialogue con el mal, no le dé vueltas en la cabeza, rechácelo o terminará anidando en su mente. Tercera recomendación. No racionalice. No busques una perspectiva desde la cual se vea el mal bueno o menos malo. Crea en lo que Dios ha revelado. El engaño fue tremendo, pero Eva pudo haberlo resistido en cualquiera de los siguientes casos. Si hubiera estado con Adán, juntos hubieran tenido mayor posibilidad de descubrir la estratagema del enemigo. Si no se hubiera acercado al árbol, no había necesidad que estuviera por allí. La curiosidad por lo prohibido ha hecho resbalar a muchos. Si hubiese tenido en cuenta la advertencia de Dios que había un enemigo suelto que lo cuestionaría en lo que él les había dicho, la señal debió de ser que la serpiente afirmara lo contrario en cuanto al peligro de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Siempre recomiendo a mis hermanos que no debemos beber en las fuentes del mal, lecturas de libros que se oponen en la verdad, pues solamente añadirán confusión a nuestras mentes. Si no hubiera confiado en su sabiduría, hubieran buscado a su esposo y ambos al consejo de Dios. Esperen atentos la segunda parte y que Dios te siga bendiciendo.